Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Estamos aquí de regreso con nuestro segundo mensaje de la serie de Filipenses, el gozo que renueva. Vamos a estar estudiando en este mensaje desde el versículo 12 hasta el 26 y cuando vayamos texto por texto vamos a llegar a uno de los versículos más famosos y también más importantes de toda la Biblia. Y bueno, descubramos qué es lo que Dios nos quiere hablar, ¿no es cierto?, a través de estos versículos. Ya hemos dicho que el apóstol Pablo está en prisión. Es aquí donde él escribe las 4 cartas de la esclavitud, que son Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Y Pablo está aquí preso, ¿no es cierto?, por una causa. Él está en prisión y grandes cosas están sucediendo mientras él está preso. Y ya hemos dicho que una de las armas que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, usa para sobrepasar estos días difíciles es el gozo. No es que Pablo esté gozoso y contento adentro de la prisión. Lo que pasa es de que es el gozo, la herramienta que Pablo está usando, el fruto del Espíritu que él está usando para que sus días, ¿no es cierto?, puedan ser buenos en la prisión, porque él está muy complicado y está muy afligido en la prisión. Pero acompáñenme, iglesia, en los versículos y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este mensaje. El título es: para mí el vivir es Cristo. Así nomás, así de simple. No nos compliquemos la vida, no andemos buscando profundas interpretaciones o profundos títulos a esta tremenda verdad que Pablo nos quiere hablar acá en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que él va a decir en uno de sus versículos. Versículo 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han sucedido para el bien del progreso del Evangelio. Lo que le ha sucedido a Pablo es caer preso por acusaciones de los líderes judíos que lo han perseguido y lo odian y lo repudian por predicar a Cristo. Esto es lo que le ha sucedido a Pablo. Algo, ¿no es cierto?, que ellos estaban muy en contra. Pero Pablo dice: esto que me ha sucedido, que es estar en la prisión, Dios lo está usando para el avance y el progreso y el crecimiento del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido están sirviendo más bien para el progreso y el avance del Evangelio. Entonces es importante que nosotros podamos comprender de que no vale decir: pobrecito Pablo que estaba preso. No, Pablo dice: está bien que esté preso, está bien que en este momento esté en la cárcel, porque si yo no estuviese aquí, a lo mejor en esta ciudad, ¿no es cierto?, donde estoy, el Evangelio no estuviese siendo predicado. Entonces Pablo le mira el lado positivo a su prisión. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está diciendo acá que toda la cárcel sabe que él está preso por causa de Jesús. Ya sea los funcionarios, los guardias, los presos, todo el mundo en esa cárcel sabe que hay un prisionero que predica el nombre de Jesús. A lo mejor la mayoría de los que estaban allí, ¿no es cierto?, siendo presos o no presos, quizás ni siquiera creían en nadie. A lo mejor quizás tenían o adoraban, ¿no es cierto?, a falsos dioses. O eran personas que quizás tenían problemas con la idolatría, con la lujuria. A lo mejor quizás adoraban, ¿no es cierto?, al Dios no conocido, como Pablo también nos lo muestra en Hechos. Pero el punto es que en la cárcel todo el mundo sabía que había un prisionero que predicaba el nombre de Jesús, que estaba preso por predicar el nombre de Jesús. Y Pablo vuelve a decir básicamente que si yo no estuviera aquí, nadie supiera que hay un nombre que trae salvación. Si yo no estuviera aquí, nadie supiera que existe un nombre que trae esperanza a las personas.
Piense usted que quizás habían 100 personas en esa cárcel, incluyendo presos y autoridades y carceleros y todo. Quizás si Pablo no hubiese estado allí, ninguna de esas 100 personas hubiese sabido de que Pablo predica el nombre de la esperanza, el nombre, ¿no es cierto?, de Jesús, que es el Evangelio, la única verdad que existe. Entonces vemos un tremendo propósito en el cual Pablo, ¿no es cierto?, se está cumpliendo un tremendo propósito en el hecho de que Pablo esté preso. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Este hombre nos está diciendo que por eso los colaboradores que están con él, por ejemplo, Timoteo, Filemón, Epafrodito, Silvano, etcétera, predican sin miedo, predican con valor por causa de Pablo, ¿no es cierto?, que está preso, por causa de que hay un hombre en la cárcel que predica el Evangelio. Entonces los demás, es decir, los colaboradores, se animan, cobran fuerza y se animan y dicen, bueno, este está siendo conocido en toda la cárcel por predicar a Cristo, ¿qué más da? Nosotros que somos sus colaboradores, que somos sus consiervos, prediquemos entonces también la palabra de Dios. Y dice aquí Pablo que ellos predicaban sin temor, predicaban con valentía, predicaban quizás hasta con más libertad. Bueno, si Pablo, nuestro gran líder, nuestro pastor, ¿no es cierto?, Pablo está preso, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces había una motivación, había un mover de Dios, había un obrar del Espíritu Santo en ese lugar para que el nombre de Cristo sea anunciado. Es muy interesante lo que Dios está haciendo con la vida de Pablo adentro de esa cárcel. Pero esto no significa de que todo estaba bien o que todo marchase bien con Pablo estando en la cárcel. Leamos ahora un pequeño bloque de versículos desde el 15 hasta el 18, porque toda la idea está compuesta en estos versículos. No podemos leer solo el 15 o el 16. Tenemos que leer desde el 15 hasta el 18 y al final usted verá cuál es la idea que Pablo está mostrándonos aquí. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros predican a Cristo de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, no obstante, o más bien de todas maneras, dice Pablo, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y en esto me gozaré aún más. Pongan atención lo que Pablo está diciendo acá. Este hombre dice que algunos predican por plata, otros predican por envidia, otros predican por contienda. Pero Pablo dice, la verdad me da lo mismo, poco me importa. El punto es, dice Pablo, que Cristo se está predicando, que Cristo se está anunciando. Y en cuanto a la motivación de predicarlo, Dios les juzgará. Lo bueno de todo esto, dice Pablo, que Cristo se está predicando. Ahora, lo complicado es que a lo mejor la motivación del corazón de algunos no es la buena, pero eso no es problema mío. Ese es problema de ellos. Dios les juzgará. Dios, que conoce todas las cosas y conoce los corazones, les juzgará por predicar por plata, por envidia, por contienda o para traer más carga a mis prisiones, dice Pablo. Pero destaco una cosa buena de todo esto, que Cristo se está anunciando, que Cristo se está predicando, que Cristo, ¿no es cierto?, está llegando a los oídos de aquellos que nunca habían escuchado su nombre. Y saben, hermanos, esto es algo que le pasó a el famoso pastor, ¿no es cierto?, de nuestra actualidad, John MacArthur. Cuando estábamos en pleno tiempo de la pandemia, a John MacArthur le amenazaron, ¿no es cierto?, con enviarlo a prisión por no cerrar la iglesia durante el tiempo del COVID, por no seguir las órdenes del gobierno, según, ¿no es cierto?, las reglas establecidas allí en su ciudad, en California. Pero lo interesante de esto es que John MacArthur dijo algo. Dijo,
Cuando esto suceda, yo voy a estar listo para ir a la cárcel. Y allí empezaré e iniciaré un ministerio de predicación y enseñanza. Eso es lo que dijo Pablo. En este momento, aquí en la iglesia, esto es lo que Pablo dijo. Yo estoy aquí preso y estoy predicando. Estoy preso y estoy enseñando la palabra de Dios. Y esto es lo mismo que John MacArthur dijo, ¿no es cierto?, cuando se vio amenazado por cerrar la iglesia o también por enviarle a prisión. Dijo, está bien, si me mandan a prisión, no tengo problema, porque allá en la cárcel voy a ir a predicar. Allá en la cárcel voy a ir a empezar un ministerio de predicación y enseñanza a los presos. Y es muy buena esta actitud. Vemos que es una actitud de MacArthur que bendice tanto, porque a lo mejor MacArthur se estaba inspirando en el ministerio de Pablo para decir eso. Para decir, me voy a la cárcel, pues allá voy a ir a predicar, allá voy a ir a enseñar, allá voy a ir a anunciar las buenas nuevas, porque en las cárceles hay mucha necesidad. Esto es lo que le sucedió a John MacArthur, y esto es lo que también, ¿no es cierto?, le estaba sucediendo al apóstol Pablo. Entonces, de una manera u otra, esta situación que el apóstol Pablo estaba viviendo acá nos es de mucho ánimo para momentos difíciles. Lo lindo de esto es que la actitud de Pablo es el gozo, porque al final del versículo 18 lo dice, que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me alegro y me alegraré. Lo lindo de esto es que la actitud de Pablo es gozarse. Ese es el arma, esa es la herramienta. Por eso hemos titulado esta serie El gozo que renueva. En esto me gozo, dice Pablo, y aún me gozaré, que el evangelio está siendo predicado. El evangelio está avanzando. Gozo, gozo, gozo en medio de la prisión. Esa es la actitud de Pablo. Ahora leamos el versículo 20 y 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. No me preocupo porque aún estando preso, dice el apóstol Pablo, estoy en el centro de la voluntad de Dios. No me preocupo, dice Pablo en el 19 y en el 20 del capítulo 1, porque además de esto tengo el apoyo de las oraciones de las iglesias, especialmente de la iglesia de Filipenses. No me preocupo porque es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo quien me ha traído a este lugar. No me preocupo, dice Pablo, porque tengo el respaldo y la llenura del Espíritu Santo para estar aquí en esta cárcel. Entonces Pablo dice, si yo he sido llamado a hacer la voluntad de Dios, y si estar aquí en la cárcel es parte de la voluntad de Dios, dice Pablo, no me preocupo, me da lo mismo, me da absolutamente igual, pase lo que pase. Yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, yo estoy en el crisol de la voluntad de Dios y no seré avergonzado. Ya sea en vida o ya sea en muerte, Cristo está conmigo y Él será manifestado y glorificado. Hermanos, hay que estar en un nivel de relacionamiento muy cercano con Dios para decir esto. Porque para muchos estar en la cárcel es un sinónimo infernal, es un sinónimo de estar sufriendo, y claro que lo es. Y vemos a un tipo que está en la cárcel lleno de gozo, pero el hecho de que él esté gozándose en la cárcel no significa que todo esté bien. Insisto, el gozo es el arma y la herramienta que Pablo usa en medio de la dificultad. Ahora quiero que leamos el versículo 21, que es el versículo más famoso o uno de los más famosos de toda la Biblia. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo es la continuidad obviamente, de la idea que Pablo dijo en el 19 y en el 20. Dice, no me preocupo, porque estoy en la voluntad de Dios. Me da absolutamente igual. Y él dice, para mí el morir es
ganancia y vivir es Cristo. Hemos llegado a uno de los versículos más famosos de la Biblia y hay dos maneras de interpretar este texto. La primera manera es la eternidad. Pablo dice, morir es ganancia, y él se refiere a dejar este mundo, morir y dejar este mundo y estar de una vez por todas en el paraíso, disfrutando de la ricura de la eternidad. Sin sufrimiento, sin enfermedad, sin cansancio, sin dolor, sin el dolor de la humanidad. Porque cuando estemos allá en una eternidad con Dios, allá en una eternidad en el cielo, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada de esto. Pablo dice, sin cansancio, sin sufrimiento, sin el dolor de la humanidad. Por eso él dice, para mí el morir es ganancia. Y eso es ganancia para Pablo. Por eso él dice, es mejor para mí, ¿no es cierto?, estar allá, obviamente en el cielo, que estar aquí en la tierra sufriendo. Más encima estoy en la cárcel, más encima estoy preso. Pablo dice, más encima desde que me convertí mi vida ha sido puros sufrimientos. Han sido puros azotes, persecuciones, puros problemas. Por eso Pablo dice en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia morir porque es mejor estar en una eternidad. Es mejor estar allá con Cristo. Es mejor estar allá sin sufrimiento, sin enfermedad, sin dolor, sin el cansancio de la imperfección de la humanidad. La separación, ¿no es cierto? Solo el alma, sin cuerpo, sin el dolor corporal de la enfermedad, del cansancio, del hambre, del estrés. Pablo dice, eso es ganancia para mí. Eso es ganancia, y por eso digo que vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa es la primera forma como se interpreta este versículo. La segunda manera es vivir para el reino aquí en la tierra. Esa es la segunda forma como se interpreta este texto. Es decir, todo lo que yo hago y vivo, lo vivo para Jesús y para su gloria. Todo lo que vivo en cuerpo, en mente y en espíritu, lo vivo para el reino. Y eso es ganancia aquí en la tierra. Mientras usted y yo, hermano, estamos aquí en la tierra, vivir para Dios, vivir para su reino, eso es ganancia. Eso es lo que tiene propósito, eso es lo que tiene sentido en la vida. Vivir para Dios, vivir para su reino. No vivir para mi propio reino y para mis propios beneficios egoístas. No, es vivir para el reino. No vivo para eso, porque ahora vivo para algo y para alguien que sí vale la pena, y es Jesús. Y además, solo en la persona de Jesús hay vida verdadera. Estas son las dos formas como se pueden interpretar este versículo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo aquí está diciendo que para él vivir es vivir por los propósitos de Cristo. Y morir es ganancia porque una vez que Él muera y esté en la eternidad, no hay dolor, no hay tristeza, no está la lucha de la humanidad, de la imperfección carnal, la naturaleza humana. Simplemente es vivir y estar en el paraíso. Pero la idea de Pablo de decir esto no termina acá, continúa en los próximos versículos. Por ejemplo, quiero que leamos el 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo, de manera irónica, dice, no sé qué hacer. Si muero, estaré con Cristo. Y si me quedo aquí en la tierra, también estaré con Cristo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué escojo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Vemos a un Pablo escribiendo irónicamente, no sé qué hacer. Es que me da lo mismo si me quedo o me voy. Cristo está conmigo. Si me voy, estaré con Cristo. Si me quedo, Cristo está conmigo. Entonces, ¿qué hago? Es lo que dice Pablo en el versículo 22. Si me quedo aquí en la tierra, seguiré viviendo para Cristo también. Y no solo eso, sino que también viviré para la edificación de las iglesias. Versículo 23.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es lo que dice Pablo en el versículo 23. Y leamos el 24 también para entender la idea en los dos versículos. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en estos dos versículos, en el 23 y en el 24. La verdad de las cosas, dice este hombre, tengo el deseo de partir con Cristo, ya que es mucho mejor, pero quedarme en este cuerpo y aquí en la tierra me es más necesario por causa de ustedes. Escúchenme bien, iglesia, hay que tener un nivel de entendimiento y comprensión del reino muy profundo para hacer una declaración de este calibre. Hay que tener un delicado y profundo nivel de relacionamiento personal con el Espíritu Santo para decir semejante barbaridad, en el buen sentido hablando. Para que Pablo diga, yo prefiero quedarme aquí por causa del beneficio y del crecimiento de las iglesias, aunque sinceramente para mí es mejor irme a una eternidad donde ya no voy a sufrir, donde ya no voy a estar encarcelado, ya no voy a sufrir persecución. Pero dice Pablo, me es necesario quedarme un tiempo más por el beneficio y el crecimiento del Evangelio y de las iglesias aquí, en este lugar. Hermanos, vemos a un Pablo entregado a 100% a la obra del Evangelio. Vemos a un Pablo entregado, completamente dedicado al reino. Y a veces nosotros somos tan egoístas que nos cuesta hacer un simple favor en beneficio de otros, de los demás. Y eso que tenemos un llamado a reflejar a Cristo. Y aún teniendo ese llamado de reflejar a Cristo, no lo hacemos cuando nos piden un pequeño favor. Y vemos a este hombre que nos está diciendo que prefiere seguir sufriendo por causa de la fe de los hermanos en la iglesia. Hermanos, hay una gran enseñanza. El verdadero carácter de Cristo está siendo reflejado, enseñado y predicado en esta carta. Hay tanto que aprender de este hombre, del ministerio de Pablo, que rompe nuestro egoísmo, rompe nuestra incredulidad y rompe también, ¿no es cierto?, nuestra crueldad egoísta de solo ver nuestro propio beneficio, de solo ver nuestro propio bien. Y quiero que leamos el versículo 25 y 26 para terminar nuestros versículos. Dice, y confiando en esto, sé que me quedaré, y que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en ustedes. Pablo dice, y me voy a quedar. Me voy a quedar aquí para el provecho y gozo de la fe en ustedes, para que Cristo siga alumbrando su luz en mí para beneficio del crecimiento de ustedes. Pablo dice esto en este momento. Pablo dice en este momento porque Pablo sabe que no es su día todavía, no es su día de partir, todavía no es el tiempo. Esto todavía, ¿no es cierto?, es durante el segundo viaje misionero de Pablo. Le falta un viaje misionero todavía y un posible cuarto viaje y después otro encarcelamiento y recién después de ese encarcelamiento, Pablo está listo para ser crucificado. De hecho, es lo que dijo en la segunda carta de Timoteo, que fue la última carta que escribió, escribiéndole las palabras a Timoteo, cuando le dice, porque yo ya estoy para ser crucificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ¡pa!, le cortan la cabeza. Esas fueron sus últimas palabras en Timoteo. Pero aquí en Filipenses, Pablo dice, no, todavía no me voy, me queda tiempo todavía para la edificación de las iglesias y para el avance del Evangelio.
Pero ¿cuál es nuestro versículo? ¿Cuál es nuestro versículo? Es el 21, cuando dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Iglesia, aquí va nuestra aplicación personal. Aquí es donde yo quiero profundizar. ¿Para qué está viviendo usted? ¿Para quién vive usted? ¿Vive usted para construir su propio reino? ¿Vive usted para construir su propio imperio? ¿Vive usted para acumular y acumular y acumular y así supuestamente ser feliz? ¿Para quién vive usted? ¿En quién pone su confianza? ¿O tiene usted en este momento el nivel de fe o el nivel de relacionamiento con Dios para decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Cuál es su actitud? Esta es la actitud del apóstol Pablo en la fría prisión. Entonces, ¿cuál es su actitud cuando usted está, hablemos figurativamente hablando o metafóricamente hablando, pasando por una prisión, pasando por una dificultad? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el arma que usted usa para sobrepasar esos días difíciles? ¿En quién pone usted su confianza? ¿Llega a la conclusión usted de decir, para mí el vivir es Cristo? Si usted no vive para Cristo, entonces ¿para quién usted vive? ¿Para quién usted vive? ¿Cuál es el propósito? Es que no hay propósito afuera de Cristo. No hay propósito. Vivimos una vida completamente vacía. Vivimos una vida completamente torcida si no estamos en el camino del Evangelio. No hay vida afuera de Cristo. Y después Pablo dice, y el morir es ganancia. ¿Entiende usted el significado de este versículo? ¿Entiende usted que el morir es ganancia? Y no solo hablando de una muerte dejando este mundo, sino que también la negación de nosotros mismos aquí en la tierra. Eso es morir. Morir a mi carne, morir a mis deseos, morir a las cosas que yo quiero, morir a mi propia voluntad. Cuando yo muero a mi propia voluntad, entonces estoy viviendo en ganancia, estoy viviendo en bendición. Esa es la otra forma, recuerden, de interpretar este versículo, vivir aquí en la tierra para el reino de Dios. Como Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, recoja la cruz y sígueme. Eso es vivir para Cristo. Eso es negarse a uno mismo y vivir en ganancia. Hermano que me escucha, no importa la prisión, no importa las cárceles que usted está viviendo en este momento, no importa la situación que usted está atravesando, si es de enfermedad, si es de sufrimiento, si es un problema emocional, si a lo mejor es un trauma del pasado. No importa, lo que importa es, y tampoco quizás usted no encuentra garantía en alguien o en algo que le va a solucionar su problema. Pero el punto aquí es que tenemos que llegar al objetivo, a la meta de decir, Jesús, para ti vivo. Sea que estoy enfermo, sea que estoy con deudas, sea que estoy con problemas matrimoniales, sea que estoy con una crisis emocional, para ti vivo. Tú eres mi esperanza, tú eres mi abrigo, tú eres mi fortaleza, Jesús. Tú eres el todo de mi vida. Ayúdame. Espíritu Santo que estás adentro de mí, actívate en mí y dame la fuerza, la sabiduría, la gracia, el ímpetu que necesito para seguir avanzando. Y cuando usted llegue a esta conclusión, entonces usted sabrá que está viviendo en ganancia. Tenemos a Pablo viviendo en la prisión, tenemos a Pablo que ha sido azotado, un hombre que está, ¿no es cierto?, sufriendo prisiones, sufriendo dificultades. Y aún así, Pablo decide por gozarse, decide no por su propio reino, sino por el bienestar de los demás y entregado a la causa de Cristo. Entonces, hermano, por favor, entendamos este mensaje. Por eso es el título de nuestro mensaje. Para mí, el vivir es Cristo.
No hay otro nombre en el cual usted pueda vivir. Agárrese de ese nombre. Agárrese de ese nombre. Abrace a ese nombre. Y usted sabrá y se dará cuenta que usted tiene garantizada, ¿no es cierto?, la ayuda. Usted tiene garantizada la respuesta. Porque solo en ese nombre hay respuesta. Hermanos, de esta manera terminamos. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie El Gozo que renueva, porque solo el gozo del Espíritu Santo puede renovar nuestras vidas y seguir adelante como un combustible, ¿no es cierto?, que nos ayude y nos permite seguir avanzando, seguir avanzando. Hermanos, iglesia, busquen su gozo en Dios, busquen su descanso en Dios. Que el Señor los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones. Como un